Si sueñas con hacer tu propia ropa pero no sabes por dónde empezar, este canal es para ti. Suscríbete. El día de hoy haremos este vestido. Les muestro acá rápidamente cómo es el proceso de corte. Fíjense que yo tengo mi tela doblada a la mitad y ubiqué los moldes al hilo de la tela, respetando un poquito de espacio entre ellos para poder cortar fácilmente. Recuerden que acá se trata de optimizar la tela para no desperdiciarla. Y pues bueno, así fue como yo corté todo. Para hacer este vestido ocupé aproximadamente 3 metros de tela porque también corté el forro en la misma tela. ¿Sí? Recuerden que es importante darle el margen de costura a los moldes antes de cortar para no llevarnos sorpresas después. Para iniciar el ensamble lo voy a hacer con las copas. A mí me gusta dejar el molde encima de la tela hasta cuando ya separo las piezas y las uno con alfiler. Yo tengo acá cortado con los derechos hacia arriba, entonces yo simplemente voy a tomar la primera telita y la voy a colocar sobre la otra. De esta manera me quedan derecho con derecho. Separo acá y coloco un alfilercito. Luego estas dos las acomodo así para que me queden derecho con derecho. Coloco también el alfiler y bueno, la puntada voy a trabajar con la puntada número 8, aunque podría trabajar con la 7. Bueno, acá estoy dándole la oportunidad a esta máquina que me parece que cose súper lindo. Acomodo acá al centímetro de costura, bajo el prensatelas y empiezo a damos unas puntaditas y luego hacemos retroceso. Vamos cosiendo siempre conservando el centímetro de costura. Voy retirando los alfileres y fíjense que yo dejé la parte del costado por debajo, que es la parte más curva. Siempre se deja por encima la que es menos curva para que se adapte a la de abajo. De esta manera es más fácil coser. Hacemos retroceso para finalizar y miren la puntada cómo quedó de bonita. Realmente esta máquina cose súper bien. Pasó la prueba de costura. Por acá no les había mostrado un tutorial hecho con esta máquina y realmente siento que me gusta. A veces recibo comentarios como que, Yuri, ¿por qué te devolviste a una máquina familiar? Para mí esto no es un retroceso. Esto es ponerme en los zapatos de muchas de ustedes que tienen máquina familiar y de cierto modo, si yo no utilizo una máquina de estas, no puedo entender sus necesidades y no puedo, digamos que, enseñarles de pronto como desde de la experiencia, ¿sí? Entonces, para mí esto no es un retroceso, ¿listo? Y miren, sí, la puntada queda súper linda, juzguenla ustedes. Así como cosí esta, voy a coser la otra, pero entonces acá empiezo por la parte de abajo para poder mantener la pieza del costado por debajo. Ya voy a colocar acá la tirita, ¿sí? Y la coloco justo en la mitad de la unión de las dos piezas. Tengan en cuenta que en este caso estoy trabajando en el forro, entonces direcciono la unión de costura hacia un lado y en las piezas de la tela las voy a direccionar hacia el lado opuesto, ¿sí? O sea, para que en cada copa me quede direccionada la unión de costura. Ejemplo, la del forro hacia la derecha y la de la tela hacia la izquierda. ¿Listo? Acá coloco la tirita en la otra pieza de forro y ya me quedan fijaditas ahí. Tengan en cuenta que lo hacemos a menos de 1 centímetro de costura. Ahora ya voy a coser la tela y el forro de cada copa para unirlas por el escote y llevarlas hacia la sisa, pero la parte del costado la dejo abierta. Listo, entonces cosemos a 1 centímetro de costura, acomodamos acá, hacemos las primeras puntadas, hacemos retroceso, tenemos cuidado de que la tirita esté bien direccionada hacia abajo y no vaya a quedar enrolladita por ahí ni nada. Terminamos haciendo retroceso, terminamos esta costurita, entonces vamos a revisar que la pieza haya quedado bien. Si ven la necesidad, pues van y planchan primero, aunque pues hay que hacer primero las dos copitas y luego sí planchar. ¿Listo? Acá entonces vamos a acomodar muy bien para tumbar la costura hacia el forro. Entonces, teniendo en cuenta cuál lado vamos a dejar para el forro, hacia esa direccionamos la costura. Recuerden que son dos copas y tenemos que tener en cuenta cuál sería el forro. ¿Listo? Tumbamos acá costurita, lo hacemos muy bien, bien cerquita a la unión de costura. Pasamos ahí con cuidado de la tira hacia el otro lado y nos va quedando algo así. Quedó súper bonito, entonces así como hice esta, debo hacer la otra. Ahora vamos a armar
la parte delantera, pero del vestido. Entonces, acá tengo todavía los moldes con las piezas correspondientes, entonces voy a separar y lo que voy a hacer es unir primero centro y costado, ¿sí? Tengo 2 piezas para cada lado y entonces acá lo que yo hago es colocar de manera que me queden derecho con derecho, una sobre la otra, marco hasta dónde debo coser porque recuerden que hicimos un piquete en cada pieza, entonces esos piquetes coinciden y simplemente voy a coser hasta ahí. Luego entonces voy a montar las 2 piezas de centro delantero, una sobre la otra, que me queden derecho con derecho y también voy a coser ahí. De esa manera ya quedaría armado toda, digamos, la parte preparada, mejor dicho, para colocarle el godet. Acá voy a empezar exactamente uniendo las 2 piezas de centro delantero, ¿sí? Acá tenemos 2 centímetros de costura porque uno es para unir centro delantero y el otro es el centímetro que me queda para la copa. Entonces acá acomodo mis telas de manera que me quede a 1 centímetro bajo prensa telas, empiezo a coser, hago retroceso y coso completo hasta donde marqué con el alfiler, pues que era donde estaba el piquete, ¿listo? Ahí entonces hago retroceso y voy a terminar acá cortando, luego paso con la siguiente que sería la unión de un centro con un costado, lo mismo a 1 centímetro de costura, siempre teniendo en cuenta que hago retroceso al iniciar y al finalizar. Y acá voy a coser la última unión que sería para dejar listo o preparado el delantero para poder ensamblar allí los godets. Entonces tengo mi delantero compuesto de 4 partes y el forro va a salir de la misma manera. ¿Qué diferencia tiene el forro con este? Es que en el forro vamos a coser todo hasta el largo total del forro. Ya en el forro no va godet, entonces por ende no hacemos ningún piquete para indicar hasta dónde se cosería. Y pues bien, ya terminamos acá, entonces así se va viendo el delantero. En cada uno de esos cortes vamos a instalar un godet. Importantísimo abrir costuras cuando planchemos esta pieza, le abrimos las costuras para dejar ya preparado para instalar el godet. Bueno, para colocar el godet, entonces vamos a tener en cuenta acá que debemos tener el vestido por el revés hacia arriba, ¿sí? Para poder ver las costuras que acabamos de abrir en la plancha, así como les muestro acá en esta lupita. Bueno, acá entonces vamos a tomar nuestro godet teniendo en cuenta que por el derecho de la tela le vamos a marcar un punto justo donde con el metro midamos de extremo a extremo de la punta y tengamos 2 centímetros. Entonces en toda la mitad, que sería el centímetro, marcamos el punto y se ve así. Ese punto va a ubicarse justo donde está la costura que acabamos de hacer, donde termina esa costura, él va a empalmar ahí, ¿listo? Y de esta manera entonces sostenemos ahí y llevamos, tomamos el godet por un extremo que corresponde al, digamos que hace contacto con la tela del vestido, ¿sí? Entonces de ese lado vamos a unir tela y godet con alfileres por todo el orillito, los vamos a ir colocando de manera que vamos a fijarlo por este lado. Luego entonces por el otro lado tomamos el godet y tomamos la tela que corresponde para unirlo con alfileres y que no se mueva. Para empezar a coser, acá debo darles un pequeño tip o una recomendación. Para que esto nos quede perfecto, vamos a tener en cuenta que la tela que nosotros vamos a estar viendo es la del vestido, es decir, el vestido nos queda por encima, el godet queda por debajo. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque como el godet está cortado básicamente en diagonal, cuando una tela se corta en diagonal tiende a estirarse un poco y puede agrandarse. Entonces, básicamente aquí lo que hacemos es obligar a que el godet se adapte a la tela de encima. Empalmamos con la costura que traía el vestido y desde ahí vamos a empezar a coser. Tengan en cuenta que cuando les digo empalmamos es que bajamos la aguja sobre la costura anterior. Si desean pueden hacer retroceso al iniciar, aunque si ustedes se montan bien sobre la costura que trae el vestido no hay necesidad de hacer retroceso.
Importante mantener el margen de costura de 1 centímetro y hacer retroceso para finalizar. Ahora, para poder seguir aplicando la teoría de que el godet debe quedar por debajo, la otra parte del godet la empezamos a coser por la parte final del vestido. Y acá igual, mantenemos el margen de costura de 1 centímetro, hacemos retroceso y cuando vamos a finalizar es donde debemos tener mucho cuidado para hacerlo correctamente, que sería algo así. Cuando vamos llegando al final debemos tener en cuenta que acá hay que coser solamente 2 telas. Entonces, si se fijaron, yo levanté y separé para que me quedaran solo 2. Acá llego hasta empalmar nuevamente con la costura que traía el vestido y se ve algo así. Así como hice este, debo colocar los otros 3 que van en el delantero. Y así es como se vería ya, digamos que cosido, puesto, instalado, insertado, bueno, no sé. Ese es el derecho y así es el revés. Bueno, el siguiente paso ahora es colocarle las copas al vestido. Pero recuerden que las copas están forradas y el vestido aún no hemos hecho el forro. En este caso vamos a colocarle las copas a la parte de la tela, pero acá debemos tener en cuenta que en algún momento las telas de las copas se deben separar en tela y forro para poder colocarle la parte que le corresponde al forro y que cuando vayamos a cerrar por costados tengamos tela y forro por aparte. Dicho esto, entonces vamos a hacer una marca hasta donde vamos a bastear. ¿Listo? Entonces, desde este punto, que es la unión entre el centro y el costado, medimos 3 o 4 centímetros y ahí hacemos una marquita. Ahora vamos a coser desde el centro hacia ese punto que marcamos, simplemente como si estuviéramos basteando, ¿sí? Para poder luego pasar esto estando en una sola tela al forro. Ahora acá donde terminó la costura, ¿sí? Ahí vamos a hacer un piquetico de 1 centímetro para poder separar las dos telas y que nos quede tela y forro independientes. ¿Listo? Esto lo hacemos igual con la otra copa. Ahora en la parte del vestido marcamos también a 4 centímetros de la unión de centro y costado. Con un lapicito simplemente hacemos la marca en ambos lados para poder hacer que estas marcas coincidan con las de las copas. Ahora vamos a ubicar la copa en un lado y digamos que acá una guía que es indispensable que tiene que casar es la unión del centro y el costado tanto en copa como en vestido. Entonces acá pues colocamos un alfilercito. Luego vamos a ubicar otro alfiler que es el que va a hacer que coincida el borde de la copa, ¿sí? Que es el centro, con la unión entre los dos centros del vestido. Y obviamente para coser la copa vamos a empezar desde el piquete o desde los 4 centímetros que marcamos en el vestido y en las copas. ¿Listo? Bueno, entonces empiezo a coser y pues yo acá ya fijé las dos copas con alfileres, pero realmente es mejor hacer una por una. Entonces vamos a empezar desde el piquete acá a 1 centímetro y vamos a llegar hacia el centro para coser la primer copa. Importante acá hacer retroceso para iniciar y también es muy importante llevar la forma que tiene la curva, ¿sí? Entonces vamos cosiendo acá con calma para lograr llegar hasta el centro. Hacemos retroceso para finalizar y vamos a revisar cómo quedó. Mire, básicamente esto se ve muy bien. Ahora para colocar la otra, entonces bajamos la copa que ya fijamos y colocamos esta encima haciendo que el borde coincida con el borde de la tela del centro y que case exactamente con la unión de costura de las dos piecitas de centro. Acá vamos a coser a 1 centímetro también y es importante quizá acá que hagan la puntada sin rematar como para que si les queda algo mal lo puedan corregir sin necesidad de soltar tanto, ¿sí? Entonces a mí pues ya sé que me quedó bien, pero pues les doy ese consejito. Hagan la costura y si les sale perfecto, pues se devuelven y hacen el rematico al iniciar y listo. Bien, acá entonces simplemente pues ya coso hasta el piquete también, hago retroceso y ya me quedan las dos copas instaladitas. Bueno, y así se ven ya las dos copas
cosiditas. A mí la verdad, esta de que tengo al lado izquierdo, siento que quedó un poquito corrida, ¿sí? Pero es algo ahí como imperceptible, entonces la verdad lo voy a dejar así y espero que a ustedes les quede mejor. Ahora en la espalda vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos en el delantero, preparar las piezas para instalar el godet y en cada unión, ¿sí? Sin embargo, vamos a hacer algo muy importante acá, que es un super tip que les comparto para que ustedes lo apliquen también cuando manejen telas delgadas. Esta entretela que ven acá cortadita, que si se fijan la corté con la misma forma del molde y la corté más o menos de 2,5 cm para reforzar esta parte del centro de la espalda, que es donde vamos a colocar la cremallera y donde vamos a colocar unos ojaletes para hacer un lace up o unos gafetes, mejor digámoslo de esta manera. Entonces esto básicamente lo vamos a planchar, obviamente por el revés de la tela, y lo vamos a termofijar acá para reforzar esta parte. Recuerden humedecer la entretela para que se adhiera mejor. Bueno, miren, entonces el paso siguiente pues sería colocar los godets de la espalda, así se ve solo con alfileres y así se ve cuando ya lo hemos cosido y ya está instaladito. La idea después de que ya los cosamos bien lindo es planchar muy bien esas costuras y esas se direccionan hacia afuera, digámoslo así, hacia afuera de la pieza. Y ahora vamos a trabajar en la parte del centro para colocar los gafetes y poder hacer el lace up. Ahora, para facilitar la hechura de estas argollitas, gafetes, bueno, yo tengo acá debajo de mi vestido una hojita de papel cuadriculada en la cual voy a calcar o voy a diseñar o voy a pasar la forma del escote de mi vestido, ¿sí? Así como lo ven acá. Simplemente la ubico que la parte de arriba me quede coincidiendo con, digamos, el inicio de uno de los cuadritos, ¿sí? ¿Para qué? Porque los cuadritos miden medio centímetro y necesitamos mantener el margen de costura al iniciar. Entonces simplemente sabemos que 2 cuadritos nos dan 1 centímetro, ¿listo? Esto para cuando ya vamos a empezar a ubicar las tiritas y las vamos a coser. Acá simplemente ubico la misma forma, le doy acá una amplitud, un ancho, realmente no es muy relevante el ancho, simplemente que lo podamos manipular, así básicamente como yo lo estoy haciendo, me quedó a mí perfecto. Entonces esta piecita le doy forma, la recorto y en ella voy a empezar a ubicar las tiritas. Bueno, olvidé decirles que yo tenía 2 hojitas, ¿sí? Porque la idea es que saquemos 2 piecitas que hagan par porque tenemos 2 centros de espalda. Entonces ahora sí, las tiritas yo las hice al sesgo y las corté de 4 centímetros. Las cosí lo más delgadito que pude para que queden muy delicaditas, ¿sí? La idea es doblarlas y ubicarlas teniendo en cuenta que en el papel debo conservar al iniciar 1 centímetro de costura. Así se vería cuando ya esté terminada. A mí siempre me gusta como imaginarme las cosas, verlas antes de, entonces así la debo voltear hacia atrás para poder coser, ¿listo? Entonces mantenemos el centímetro y ya la cantidad de argollitas que estamos haciendo va a depender del gusto de ustedes, ¿sí? Tengan en cuenta, sí, obviamente, que al ubicarla le den la separación igual entre cada una. Al hacerlo en esta hojita cuadriculada me facilita demasiado todo porque pues acá yo estoy viendo básicamente los espacios que puedo manejar. Yo mido este pedazo de papel, qué distancia hay para saber cuántas voy a colocar y pues determino hasta dónde voy a colocar, ¿sí? La idea, vuelvo y les repito, es que queden con la misma separación entre una y otra y que lo mismo que hago en este lado lo hago en el otro lado. Entonces voy a colocarlas acá en cámara rápida. Fíjense que yo le coloco un alfiler a cada punta, ¿sí? De manera que pues cada argollita tiene 2 alfileres y siempre pues indico cuántas voy a colocar antes de. Esta curvita la dejo libre para que se vea como más bonita y listo. Ya teniendo esto así, entonces ahora lo que voy a hacer es pasar a la máquina a coser. Acá tenemos 2 opciones: coser directamente la pieza de papel sobre la tela donde vamos a colocar las argollitas o
hacer primero esto que estoy haciendo, que es coserla al papel para poder retirar los alfileres y ya tener como la seguridad de que estas argollitas no se me van a mover para nada, ¿sí? De que estos cafeticos. Y listo, teniendo esto así, entonces ahora pues ya la paso a colocar en el vestido, teniendo en cuenta que me deben quedar con el derecho, el vestido debe estar con el derecho hacia arriba, ¿sí? Importante esto, no se les vaya a olvidar. Ubico acá normal, coloco un alfilercito para iniciar y un alfilercito al final y simplemente voy a coser a 1 centímetro, porque recuerden que esta costura se va a unir pues luego con el forro y necesitamos un margen de costura de 1 centímetro. Quizá cuando cosí las argollitas, pues no les dije, lo hice a menos de 1 centímetro, ¿sí? Para que la costura no se vaya a ver después. Simplemente cosemos hasta donde está la última argollita y ya. Retiramos acá el papel con mucho cuidado. La costura se va a levantar, digámoslo así, la del papel, la que es la inicial, y acá pues simplemente la cortamos para no tener ahí como unos excesos innecesarios. Pero miren qué fácil y qué bonito queda el resultado. A mí siempre, como les digo, me gusta irme imaginando cómo van quedando las cosas y viéndolas. Entonces simplemente yo acá lo que haría es esto, así se vería y ya, así como hice esta, hago la otra. Ahora vamos a colocar las tiritas de la espalda. Entonces las colocamos justo en la unión de centro y costado. Y acá vamos a hacer un rematico, una costurita como al ancho del pie o al orillito ahí de la tela, simplemente como para asegurarla antes de forrar. Hacemos lo mismo en los dos lados. Llegó el momento de colocar el forro, pero antes quiero contarles algo que a mí me ha funcionado mucho y que quiero que ustedes lo pongan en práctica. Para colocar la cremallera yo dejo desde el orillo del escote hacia abajo 18 centímetros y a partir de ahí hago costura. La costura la hago a 1,5 centímetros o a 2 centímetros, ¿sí? Y en el forro, entonces, del escote hacia abajo dejo 16 centímetros y a partir de esos 16 empiezo a coser a 1,5 centímetros o a 2 centímetros, ¿sí? Miren que en el forro también le coloqué la entretela a la parte de la costura, ¿no? Entonces acá simplemente colocamos derecho con derecho y vamos a coser hasta donde empezaríamos a colocar la cremallera, es decir, donde termina el escote. Y vamos a coser por la parte de arriba, digamos de la espalda. Fíjense que tengo el vestido con los costados no están unidos al delantero, ¿sí? Estoy trabajando la espalda únicamente. Y el proceso de colocar la cremallera o zipper no se los voy a grabar, les dejo acá un videito para que puedan ver cómo lo pueden hacer. Acá ya empezamos a coser, entonces bajamos el prensatela, la aguja, acomodamos muy bien y empezamos a coser. Recuerden que dejamos 1 centímetro de margen de costura para estas uniones. Entonces simplemente cosemos acá y en la parte donde están los gafetes, las argollitas, recuerden que ahí dejamos 1 centímetro exacto de costura, es decir, donde empieza la primera argollita, ahí está el centímetro, ¿sí? La tela está precisa. Acá entonces recuerden también direccionar uniones de costura hacia los costados. Cuando ya van a empezar a bajar por donde están las argollitas o gafetes, entonces debe quedarles también el centímetro exacto. ¿Listo? No pueden pasarse más porque entonces pues van a cerrar un poco, las argollitas van a quedar muy chiquiticas y pues tengan en cuenta que ese margen de costura es el que le dimos a los patrones antes de cortar. Recuerden también revisar que las telas siempre estén alineadas, las dos, la de arriba y la de abajo, que los orillos coincidan perfectamente para que no les quede más cosida una y la otra menos, ¿sí? Esto es, digamos que lo que garantiza que cuando estemos uniendo todas las piezas casen, ¿sí? Porque a veces se nos corre la de abajo un poquito y pues no pasa nada, pero cuando se corre mucho pues se dañan las formas. Listo, acá cosemos hasta donde va a empezar la cremallera y miren, para voltear doblamos,
Esta es la parte de arriba de la espalda. Y simplemente acá acomodamos. Acá hay que tumbar un poco la costura, ¿sí? Tanto del escote donde están los gafetes como de la parte de arriba de la espalda, ¿sí? Para direccionar esto muy bien y que todo quede, el forro quede donde debe quedar. ¿Listo? De esta manera, así como hice este ladito, pues vamos a hacer el otro lado. Miren, acá les muestro un poquito cómo es esto de tumbar costura, por si alguien que por acá es nuevo, se direcciona la unión de esas dos telas hacia el forro y se cose sobre el forro lo más cerca a esas dos telas, y a la unión, perdón. Y ya, simplemente ahí nos queda bonito, el forrito queda para donde debe ir. Y recuerden también hacer ese tumbe de costura o esa costura de carga en la parte de los gafetes. Y cuando esto ya está listo, se va viendo algo así. Díganme si no se ve precioso. A mí me encanta. Estos detalles me fascinan. Ya tengo acá el cierre invisible puesto y está lista mi espalda para poder unir por costados el delantero a la espalda y colocar los godets del costado. Pero paremos acá un momento porque me acabo de dar cuenta que no les he explicado cómo forramos el delantero. El clip de donde ubiqué el forro sobre el vestido en la parte delantera se me perdió. Entonces, como acá resolvemos, la idea es que ustedes empiezan a ubicar el forro desde el piquete, ¿sí? Y lo acomodan hacia el centro y luego hacia el otro piquete y hacen la costura así a 1 centímetro, como les estoy mostrando acá. Como la confección no se perdió, esa sí la tengo y es esto que vamos a empezar a hacer acá. A partir del piquete vamos a coser, fíjense que tengo el forro por encima y la idea es coser a 1 centímetro porque fue el margen de costura que le dimos. Vamos a coser teniendo en cuenta acomodar todas las telitas, que todo quede bien organizado y llegamos hasta la unión de los dos centros delanteros. Ahí digamos que nos vamos a pasar, o sea, no vamos a parar y vamos a hacer lo que normalmente haríamos, que es levantar prensa tela, girar tela y seguir. No, vamos a pasarnos y ahora desde donde empieza la unión del centro delantero, vamos a coser el otro lado. Podemos empezar, digamos que por fuera de la tela, ¿sí? De la punta, digámoslo así. Ahí acomodamos, hacemos un pequeño retroceso y vamos a seguir la forma que tiene la tela, simplemente. Ahí no hay pierde de nada, esto no tiene complique. Es más complicado unirle las copas realmente al vestido que forrar, ¿sí? Pero pues acá debemos tener en cuenta que llegamos también únicamente hasta el piquete y hacemos retroceso. Y ahora sí terminamos entonces de unir lo que falta de la copa al vestido y al forro. Entonces separamos para un lado lo que corresponde a tela y lo que corresponde a forro. En este caso empezamos la costura desde el piquete, que fue donde terminó la otra costura. Hacemos retroceso y cosemos a 1 centímetro. Para coser el otro lado que falta, la otra partecita de acá, bien sea tela o forro, lo mismo, acomodamos. Y si de pronto el piquete se nos perdió un poquito, porque recuerden que el piquete es para poder liberar el centímetro de costura. Entonces, pues lo hacemos normal y cosemos desde el piquete hasta el borde del costado, digámoslo así. Hacemos retroceso, siempre es importante asegurar las costuras para que luego no se vayan a soltar. Volteamos todo y revisamos que haya quedado bien. Miren cómo se ven las copas, quedaron bonitas. La idea de hacer ese piquete es lograr tener tela por aparte y forro por aparte, porque cuando voy a embonar el costado, de esta manera lo puedo hacer más fácil. Así como hice esa, entonces ahora voy a hacer la otra. Y ahora entonces vamos a cerrar por costados, colocamos el delantero sobre la espalda con los derechos enfrentados y vamos a ubicarnos en toda la parte del costado. Acá vamos a tomar el delantero y vamos a ubicar, teniendo esto abierto, vamos a ubicar con la costura de la espalda que coincidan ahí perfectamente. Y si se fijaron, pues yo abrí un poquito las telas y direccioné hacia afuera el forro. En esta parte tengo en mi mano el vestido y lo que voy a hacer es coser hasta el piquete que me indica que ahí debo colocar
el godet. ¿Listo? Entonces coloco alfileres hasta ahí. Aseguro esto acá con alfileres. Y ahora para la parte del forro, entonces me lo llevo hacia el otro lado y voy a coser hasta la parte final del forro como tal para que me quede cerrado delantero y espalda por costados en mi forro. ¿Listo? Acá cosemos a 1 centímetro normal. Incluso podemos empezar, por ejemplo, desde el forro cosemos y pasamos derecho hasta el piquete del donde vamos a colocar el godet. En el otro lado, pues de pronto vamos a tener que empezar por el piquete y terminar en el forro. ¿Listo? Ya pasé entonces dicha costura y ya está cerradito mi vestido hasta donde debe estar cerrado. ¿Listo? Acá entonces voy a colocar el godet de la misma manera como ya les expliqué, porque pues no tendría mucho sentido que yo me quede explicándoles cada vez que coso un godet, porque el video se haría más largo. ¿Listo? Entonces simplemente colocan uno a cada costado, planchan y ya quedaría prácticamente listo nuestro vestido. Para darle acabado en la parte final, en la parte del largo, yo le hice un dobladillo pañuelo, que también ya les he enseñado cómo se hace el dobladillo pañuelo. Y si de pronto no saben el truquito que yo aplico, tanto en Instagram como acá en YouTube, les dejé esos videitos. ¿Listo? Entonces, espero que este vestido que tanto esperaron, Dios mío, supere sus expectativas y que lo hagan. Es un vestido muy lindo, la verdad. En esta tela que yo lo hice, queda un vestido bastante casual que no necesariamente tiene que ser para una fiesta, ¿sí? Yo me lo podría colocar para ir a cenar, para ir a una reunión con amigas, para salir en la noche. Bueno, ya la ocasión la tendrá cada una y lo ideal es que se vistan lindas cada vez que ustedes quieran. No tiene que haber una ocasión para poder vestirnos lindas. En este caso, pues sí la hubo, que era mi cumpleaños, y me lo coloqué y me sentí súper diva, regia, mejor dicho, me encantó mi vestido. Y pues como ustedes saben, yo todo lo que hago trato de grabárselos para después compartirles, aunque me demore, pero llega. Y yo sé que ustedes valoran mucho mi trabajo, mi esfuerzo, porque créanme que hacer esto requiere bastante tiempo, dedicación, que sencillamente yo podría simplemente patronar, cortar, coser y salió. Y quedé lista con mi ropa, mi vestido, lo que me haga. Pero cuando me dedico a grabarles, pues tengo que parar, tengo que tomarme más tiempo para poder explicarles detalladamente, para revisar que sí esté quedando grabado, que el encuadre de la cámara esté perfecto, que el ruido, que pasa el carro, que el perro, que el gato, que, mejor dicho, que gritaron acá en casa, que hicieron bulla, que estoy editando, que, bueno, en fin, son muchos, muchos factores los que a veces influyen. Incluso por estos días estoy saliendo de una gripe que me dio bastante fuerte, pero acá estoy cumpliéndoles y entregándoles este tutorial con mucho, mucho cariño. Mientras hablé todo esto, pues se fijaron cómo estoy colocando el godet. Un abrazo, las aprecio mucho, los aprecio mucho, gracias por consumir mi contenido. La idea acá es que ustedes lo compartan para que llegue a muchas más personas, que no salten los anuncios. Es la manera como yo recibo dinero a través de YouTube, ¿sí? Cuando ustedes ven los anuncios, de cierto modo, este es un hobby o un trabajo que para mí es grato porque ustedes lo aprecian, pero a través de él pues también puedo ganar algo de dinero y se logra si ustedes no saltan los anuncios. Y ya para terminar, quiero dejarles esta reflexión. La diferencia entre comprar ropa y crearla es darte cuenta de lo que eres capaz de crear con tus propias manos. Cada puntada que ves aquí empezó con alguien que no sabía coser y hoy ama hacerse su propia ropa. Dejó de dudar y empezó a crear.